Dios les bendiga, hermanos. Vamos a abrir las escrituras en el libro de Éxodo. En el libro de Éxodo capítulo 2. Y hoy en día, celebrando el Día de las Madres, Dios bendiga a todas aquellas mujeres que han criado a hijos. Dios las ha hecho madres. Dios, hoy en día vamos a estar viendo cómo es que Dios usa a las mujeres. Vamos aquí en Éxodo capítulo 2. Dios siga bendiciendo a toda aquella mujer que es madre. En Éxodo 2, vamos a leer los versículos 1 al 10 para que tengamos una idea de lo que sucedió, por si acaso no hemos leído esta historia, o quizás la hemos leído pero no recordamos. En Éxodo capítulo 2, versículos 1 al 10 vamos a leer. Y si nos ponemos de pie en reverencia a la palabra de Dios, en Éxodo 2, versículo 1 al 10. Más sigan ahí, voy a leer de versículos 1 al 10. Dice la palabra: un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz a un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le acontecería. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal, y envió a una criada suya a que la tomase, y cuando la abrió, vio al niño, y he aquí que el niño lloraba, y teniendo compasión de él, dijo: de los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón: iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño. Y la hija de Faraón respondió: ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dijo a la hija de Faraón: lleva a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió, y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijo y le puso por nombre Moisés, diciendo: porque de las aguas lo saqué. Pueden sentarse, hermanos. Bueno, hemos orado por el mensaje de hoy en día. En este día, como lo repito, celebrando el Día de las Madres, vamos a estar viendo a una madre, la madre de Moisés, Jocabed. Casi muchos conocen de la historia de Moisés, están familiarizados con la historia, un hombre que fue usado grandemente por Dios. Pero pocos conocen de Jocabed, la madre de Moisés. Pocos, quizás a escuchar su nombre, Jocabed, dirán: ¿quién es ella? ¿O qué es ese nombre, verdad? Pero es la madre de Moisés. Y más adelante, aquí no se nos dice el nombre, pero más adelante en Éxodo se nos dice, y también en Levítico, si no me equivoco, también es mencionada Jocabed, la madre de Moisés. Así que muchos estamos conocidos, entendidos tocante Moisés. Sabemos la historia de Moisés, sabemos lo que él hizo, pero repito de nuevo, pocos conocemos de Jocabed, la madre de Moisés. Jocabed no solamente era la madre de Moisés, sino también era la madre de Aarón, que Aarón fue un sacerdote, el que, digamos, el líder del sacerdocio de Israel. También María, que también era una poeta y también sabía de instrumentos, sabía de música, donde alababa, adoraba a Dios, era un líder también. Así que ya viendo aquí, estamos viendo la idea de Jocabed. Era una madre que tuvo a 3 o 2 hijos varones y una hija, y los 3 tenían liderazgo. Era una mujer que algo hizo bien ella para llegar a tener 3
hijos, 2 varones y una hija, en el cual fueron usados por Dios, fueron líderes. Jocabed, que significa Jehová es su gloria, llegó a ser esposa de Amram. Ambos eran de la tribu de Leví. Jocabed mostró ser una mujer de fe. Ella sin duda alguna vamos a estar viendo de que mostró ser una mujer de fe. Una mujer que creyó a Dios, una mujer que confió en Dios, en lo cual vamos a estar viendo cómo es que sus acciones nos demuestran ciertas características de una mujer de fe. Jocabed, madre de 3, una madre que tenía una fe genuina, y una fe genuina que fue demostrada, y lo vamos a estar viendo aquí en las Escrituras. ¿Qué es fe? Se podrán preguntar, ¿qué es la fe? Bueno, fe es creer la revelación de Dios. Ella creyó en la revelación de Dios. Para nosotros es obviamente las Escrituras, creer lo que está en las Escrituras. Jocabed, sin duda alguna, ella creyó la revelación de Dios que ella tenía. Ella llegó a creer en Dios. Ella creyó lo que Dios había dicho, las promesas que Dios había dado a los patriarcas. Ella tenía fe, una fe genuina. Así que vamos a estar viendo las características de Jocabed. Vamos a estar viendo cómo es que, cómo es su carácter, su persona. Así que primero Jocabed creyó que Jehová, el Dios de Israel, era el único y verdadero Dios. Ella sin duda alguna creía eso. Ella había escuchado de Jehová, el Dios verdadero, el único Dios verdadero. Ella lo creyó. Ella sabía que solamente en la tierra, en la existencia, solamente había un solo Dios. No habían varios dioses, sino un solo Dios, al contraste de Egipto y otras naciones que creían en varios dioses. Pero Jocabed, ella creía lo que se le había revelado, de que Dios, Jehová, el creador del cielo y la tierra, era el único Dios verdadero. Ella tenía eso arraigado en su corazón. Lo creía, que Jehová, el único verdadero Dios. Ella creyó la revelación de Dios. Segundo, ella creyó que Jehová se había revelado a Israel y de que él había hecho promesas específicas tocante el bienestar de Israel y salvación. Las acciones de Jocabed demuestran lo que ella creía, sin duda alguna. Ella creía en las promesas que se le habían dado, de que Dios había prometido darle la tierra de Canaán al pueblo de Israel. Ella creía eso en su corazón. Ahora, ¿cómo es que eso iba a tomar a cabo? Ella no sabía cómo iba a tomar a cabo esto, cómo es que Dios iba a guardar a Israel y algún día iban a tener esa tierra prometida. ¿Cómo Dios lo iba a hacer? Ella no lo sabía. ¿Cómo es que Dios iba a cumplir con su promesa cuando ellos eran esclavos ahí en Egipto? Estaban bajo la autoridad del faraón. Pero ella creía las promesas de Jehová, de que tal promesa se iba a cumplir, aún ellos siendo esclavos. ¿Cómo es que se iba a tomar a cabo? ¿Cómo es que tal promesa iba a cumplirse? No lo sabía, pero lo creía de corazón. Creyó en Jehová, el único verdadero Dios. Creyó en las promesas del Dios Altísimo. Tercero, Jocabed creía de que Dios le daría a Israel la tierra de Canaán. Es lo que Dios le había prometido a Abraham. Sin duda alguna lo creía. Lo creyó. Ella no sabía cómo. Quizás Amram, su esposo, también, obviamente, sin duda alguna lo creía. ¿Cómo iba a tomarse eso a cabo? No lo sabían. Pero creyeron en Dios. Creían en la revelación de Dios, lo que ellos tenían. Creían en las promesas. Y sus acciones, sin duda alguna, las acciones de Jocabed, sin duda alguna, lo demuestran. Que ella creía en Dios, en el Dios Altísimo, el Dios verdadero. Por tanto, ella creía de que Dios guardaría a su pueblo, de que se iban a mantener. Ellos eran esclavos. Ellos eran esclavos y quizás como esclavos uno llegará a pensar con el tiempo, ellos iban a perecer, quizás con el tiempo iban a disminuir en número, quizás el faraón, tarde que temprano, quizás
cuando ya no los necesitaba, quizás los iba a eliminar. Podrían suceder muchas cosas. Eran esclavos en Egipto. El faraón, obviamente, sabemos la historia, el faraón había decretado de que todo varón nacido de las hebreas fuese eliminado, sin duda alguna. Y por consecuencia, si tú eliminas a los varones del pueblo de los hebreos, con el tiempo vas a eliminar a los hebreos. Pues obviamente estás eliminando a todo varón. Él decretó, era un mandato, tenía que escucharse, era el rey, era el que gobernaba. Él mandó todo varón, porque obviamente dice las escrituras que este pueblo está creciendo, pero yo me voy a hacer cargo de esto, voy a mandar, decretar un decreto, era la ley, tenía que obedecerse. Desobedecer esa ley era arriesgar tu vida, sin duda alguna. Tenías que obedecer el mandato. El decreto era: cualquier varón nacido de las hebreas debe de ser eliminado. Debe de ser eliminado. Y por consecuencias, ¿qué es lo que va a suceder? Vas a eliminar a los hebreos. Porque después obviamente no van a haber varones. Si no hay varones, ya no va a haber reproducción, ya no va a haber, con el tiempo no van a haber más hebreos. Con el tiempo iban a perecer. Pero Jocabed creía en Dios, confió en Dios, creía en las promesas de Dios. Jocabed creía de que Dios, sin duda alguna, iba a cumplir con sus promesas, el Dios soberano. ¿Cómo iba a suceder esto? No lo sabía, pero creyó en Dios. Dios había guardado a las parteras de una muerte segura, porque el decreto de nuevo era, se le dio el mandato a las parteras: cualquier varón que nazca de las hebreas tiene que ser puesto a muerte. Las hebreas, cuando uno lee la historia, vemos de que ellas temieron a Dios más que al faraón. El faraón había decretado: debes hacer esto. Si no lo haces, si desobedeces, es tu vida, vas a morir. Pero ellas temieron a Dios más que al faraón. Es lo que dice las escrituras. Y no lo hicieron. Y faraón las llamó. Dijo: ¿por qué es que no eliminan a los niños, a los varones? Y ellas les dijeron, las hebreas son más robustas, son más fuertes, ellas, pues antes de que lleguemos, ellas ya tienen a sus crías y pues los esconden. Quizás, no sabemos, no los vemos, pero Dios las guardó. Dios las guardó, ellas no llegaron a morir. Dios las honró porque ellas temieron a Jehová. Y obviamente Jocabed creía de que, bueno, si a las parteras las guardó Jehová, las protegió de una muerte segura, sin duda alguna, Dios me va a guardar a mí también por lo que ella hizo, lo que vamos a estar viendo. Ya lo hemos leído, pero vamos a estar viendo aquí poco a poco cómo vamos a examinar cómo es que fue Jocabed. Y ver y poder entrar en su pensamiento, en su fe, en su carácter. Jocabed creía de que Dios le había dado un hijo especial. En Éxodo 2:2 se nos dice de que Moisés era un hijo hermoso. Dios se toma el tiempo de dejarnos saber de que Moisés era un niño hermoso. Y Jocabed, a ver esto, a ver la hermosura de Moisés, quizás ella sin duda alguna dice: este es un hijo especial, tiene un llamado especial. ¿Qué llamado tiene? No lo sé, pero sin duda alguna yo sé que Dios tiene algo especial para con mi hijo. Moisés ha de haber sido de mucha hermosura, porque se nos menciona 2 veces en las escrituras, aquí en Éxodo y también se nos menciona en Hebreos 11:23, se nos menciona de que Moisés era de hermosura, era hermoso. Y también en Hechos 7:20 puede aplicarse de que también se refiere a eso. 3 veces se menciona en las escrituras de que Moisés era hermoso.
se miraba bien, tenía buen físico. Obviamente Dios nos bendice a cada quien, no necesariamente a cada quien tiene su físico, su parecer. Y obviamente Dios, sabemos que Él, más de lo físico, Él mira el corazón de las personas. Y cada quien Dios nos hizo especial, cada quien tiene su especialidad. Pero se nos menciona de que Moisés era hermoso. Y la hija de Faraón, vimos la historia, leímos, vemos de que la hija de Faraón llega a ver al niño. Y al ver al niño lo ve hermoso. Ve de que es hermoso y sin duda alguna fue movida. Algo en ella deseó quedarse con el niño. No era de ella, no era ni de su raza. Era un decreto que se había dado, su padre dio un decreto. Ponte a pensar, tocante, nos dice la hermosura de Moisés. Ponte a pensar, y vamos a ver más adelante, pero vamos a pensar un poco, su padre, el monarca, el rey, dio el decreto. Todo niño hebreo tiene que ser puesto a muerte. Pero ella viéndolo, fue movida. Y ella dice, yo me lo quedo, desobedeciendo, ¿verdad? A su padre. Pero ella como hija de Faraón, pues le dijo, permíteme. Sin duda alguna, le tuvo que decir, permíteme quedarme con él. Así que se nos menciona de que Moisés era hermoso. No solamente bella física tenía Moisés, sino en Hechos 7:20 se nos dice de que Moisés fue agradable a Dios. Dios tenía algo para poner, un plan para con él. Dios lo miró con gracia. Era agradable para con Dios. Moisés más bien dicho, tenía un propósito especial. Tenía un propósito especial. Y Jocabed lo sabía. Algo en ella le decía, mi hijo tiene algo especial. Tiene un llamado especial. Jocabed y Amram, su esposo, lo sabían. Sabían de que el niño tenía algo especial. Tanto que se arriesgaron su vida. Ellos, a desobedecer de nuevo el decreto, podían ser puestos a muerte. Pero ellos sabían de que su hijo tenía un llamado especial y arriesgaron sus vidas. Pusieron a riesgo su vida. Así que Jocabed era una mujer de fe. Ella creía en Dios. Creyó las promesas de Dios, el único Dios verdadero. No hay otros dioses. No hay otro Dios más grande que Jehová. Y Dios prometió. Y Dios ha prometido. Y tal tierra se nos va a dar. ¿Cómo va a suceder? No sé. Aquí tengo un hijo. Es de hermosura. Creo de que mi hijo tiene un llamado especial. El Faraón ha decretado de que todo varón se ha puesto a muerte. Se ha muerto. Se ha aventado al Nilo, al río, donde habían cocodrilos. Pero la fe de Jocabed, hablando de Jocabed, era una mujer de fe genuina. Tal fe que la movió a tomar acciones. Una fe que movió a Jocabed a tomar ciertas acciones y ir en contra del decreto de Faraón. De arriesgar su vida. De pasar tiempos de estrés, tiempos de ansiedad, en el cual vamos a estar viendo por qué lo digo. Era de gran fe. La madre de Moisés. Era una fe genuina, la llevó, esa fe la movió a tomar acción, a creer, a actuar. ¿Qué tal usted? ¿Qué tal su fe de usted? ¿Tiene una fe así? ¿Tiene una fe en Dios, una fe en la palabra de Dios, en las promesas de Dios, que la mueve a tomar acciones, que la mueve a creer a Dios, a confiar en Él? A tomar acciones y leer su palabra, creer su palabra, confiar en su palabra, vivir conforme a la voluntad de Dios, porque sabemos que es lo mejor para nosotros. ¿Será que la fe de usted es igual a la de Jocabed? Que le cree a Dios tocante a sus hijos, de la crianza de sus hijos. Le cree a Dios de orar a Dios, de que Dios escucha las oraciones y Dios puede mover el corazón de sus hijos.
¿Qué tal de usted? ¿Será que usted tiene esa fe que mueve su interior, que la mueve a tomar acciones, de inclinarse ante el Dios Todopoderoso, de arrodillarse ante Él y orar y clamar por sus hijos? Quizás orar por ellos, orar por sus vidas, que Dios llegue a sus vidas. Tomar acciones, en el cual vamos a estar hablando más adelante. Jocabed, una mujer de genuina fe. Así que estamos viendo de que Jocabed era una mujer de una genuina fe. Segundo, Jocabed, una mujer con una dedicación no común, una dedicación excepcional. ¿A qué me refiero cuando digo una dedicación? Bueno, es estar devoto a una meta o en particular. En el caso de Jocabed, la meta era glorificar a Dios. La tarea era de enseñar a sus niños a servir al Señor. Ese era el llamado de ella. Ella fue devota a ese llamado, a criar a sus hijos, a glorificar a Dios. ¿Y cómo glorificaba a Dios? En creerle a Dios, en enseñar a sus hijos a servir al Señor. Jocabed es recordada por ser una madre de una genuina fe, una madre que confió en Dios, una madre devota a glorificar a Dios, devota a obedecer al llamado de Dios, el llamado de criar a sus hijos conforme a la voluntad de Dios. Una mujer devota. ¿A qué se han dedicado ustedes? ¿Se han dedicado? ¿Han creído a Dios? Esa fe las ha movido a ser devotas, a criar a sus hijos conforme a la voluntad de Dios el Padre. ¿Será que le han creído a Dios tocante lo que dice la palabra en cómo criar a los hijos es la manera correcta y apropiada y más mejor? ¿Será que han sido devotas a tal llamado? Saben, muchas personas quizás no tienen esa devoción, quizás en criar a sus hijos, porque son débiles espiritualmente hablando, porque quizás no toman el tiempo de leer las escrituras, de estar en oración, no tienen esa devoción, porque quizás el amor por Dios no es grande como debería de ser, que las lleve a tener tal devoción de confiar en Dios y tomar la palabra de Dios y aplicar la palabra de Dios y vivir esa palabra de Dios y educar a los hijos para que esos hijos también lleguen a servir a Dios. Pero la mayoría son débiles. Hoy en día, en lo que es en el cristianismo, se puede ver esa debilidad. Se puede ver, como he mencionado, de que hay hijos que si tú los miras no parecen ser hijos de un hogar cristiano. Porque no hay esa devoción. No hay ese amor por Dios. No hay ese querer glorificar a Dios. No hay querer ese celo de Dios, de ver a los hijos adorar a Dios, servir a Dios. Porque hay debilidad espiritual. Esta clase de fe no viene por accidente. No viene nada más porque sí, sino se toma leer la palabra de Dios. La palabra dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Es leer la palabra de Dios, es estar en oración. Es buscar a Dios en oración. Dios, fortaléceme, fortalece mi fe. Guíame, ayúdame. Esta fe no viene solamente así, sino es estar en la palabra de Dios. Tener una vida sana de oración, de aplicar la palabra de Dios. Así que Jocabed era una mujer con una dedicación excepcional, sin duda alguna. Era devota, dedicada a su llamado, sin duda alguna. Es raro ver eso. Es raro ver a una mujer que sea devota, que se dedique al llamado de Dios. Aún arriesgar su vida. Jocabed arriesgó su vida por el hecho de que quiso obedecer a Dios, quiso glorificar a Dios, quiso ser obediente al llamado de Dios. Primero ella tuvo que dedicarse a perseverar a su niño. Obviamente, el decreto se había dado. Él, por el hecho de que era varón, hablando de Moisés, su madre tuvo que guardarlo, tuvo que esconderlo. Lo escondió por 3 meses. Por 3 largos meses, Jocabed escondió a su hijo. Por 3 meses. ¿Cómo lo hizo? No lo sabemos. ¿Cómo es que ella logró a esconder a su niño, al bebé, por 3 meses? Reconociendo de que esto era la meta de Dios para ella. Ella
se dedicó. Ella confió en Dios y Dios la ayudó sin duda alguna. La ayudó a guardar al niño por 3 largos meses. 3 largos meses, imagínense, 3 largos meses donde el decreto se había dado de matar a todo niño hebreo. En donde habían guardias, habían espías, en todo. Entre el pueblo de Israel se habían mandado los espías, estaban los guardias para ver, escuchar, si escuchan a un niño, ver si es varón o no, para que sea puesto a muerte, sea muerto, sea eliminado. ¿Cómo es que ella lo hizo? Imagínense en la medianoche, quizás a las 2, 3 de la mañana, el niño se levanta, comienza a llorar. ¿Cómo es que ella, digamos, está todo callado? Es en la noche y comienza a escucharse el lloro de un niño. ¿Cómo es que ella lo hizo? Hey, Moisés, cállate, cállate, porque te pueden escuchar. Pueden venir los guardias, puede escucharte alguien. Pueden venir y te eliminan. Y no solamente te van a eliminar a ti, sino también a mí, porque yo no he dicho que tuve un varón. Yo estoy yendo contra el decreto del faraón. ¿Cómo es que ella lo hizo? Dios la ayudó sin duda alguna. Imagínense el estrés que ella pasó, la ansiedad, tiempos de ansiedad a querer guardar a su hijo cuando lloraba. De que no se ha escuchado, de que no se ha visto, de que quizás alguien, quizás algún vecino, por envidia o algo le diga, hey, aquí hay un varón. Lo escondió por 3 largos meses. Tuvieron que ser largos, sin duda alguna. Porque la vida del niño estaba a riesgo, en riesgo. Y la de ella también. Sin duda alguna, ella tenía una cercanía con Dios por medio de la oración. Ella buscaba a Dios en oración para que Dios la guiara, para que Dios le diera sabiduría, para que Dios le diera fuerza, para que Dios guárdame, ayúdame, libérame del temor, de la ansiedad, del estrés. Oh, ayúdame en estos meses, ayúdame a poder guardar, proteger a mi cría, a mi hijo. Ayúdame. Sin duda alguna, ella tenía cercanía con Dios por medio de la oración. Y es por eso que es importante una mujer buscar a Dios en oración, cercanía con Dios por medio de la oración. Dame sabiduría, guíame, ayúdame. Dios utiliza las dificultades en nuestras vidas para que crezcamos en nuestra vida cristiana, crezcamos en nuestra fe sea fortalecida. Él usa las dificultades en nuestras vidas para que nuestra fe sea fortalecida. Tenemos fe, Dios nos ha dado fe, pero esa fe tiene que ir creciendo, tiene que ir fortaleciéndose. Y es por medio de las dificultades. Después de 3 meses ella puso al niño en el río Nilo. ¿Cómo pudo hacer eso ella esto? ¿Cómo pudo ella poner al niño en el río Nilo? No era un río común. Era un río, había corriente y era conocido por haber varios cocodrilos. Un cocodrilo ve ahí algo y va y se lo va a comer. ¿Cómo es que ella pudo haber hecho eso? ¿Cómo es que ella pudo haber ponerlo en el Nilo y confiar y ver y decir, Dios, confío de que Dios lo va a guardar? ¿Cómo es que ella pudo ponerlo y pensar, bueno, quizás, ojalá no lo vean los guardias, los espías, quizás alguien no lo vea, quizás la corriente no lo lleve a otro lugar? Quizás si lo miran o quizás si lo mira la hija de Faraón, si es lo que quiero, pero ¿cómo es que ella pudo llegar a saber de que ella quizás viendo la hija de Faraón no hubiera dicho, este es un niño de los hebreos, mi padre decretó de que se ha puesto muerto, agarrándole, alojarlo al río y que los cocodrilos se lo comieran? ¿Cómo es que ella pudo haber hecho eso? Pero ella lo hizo. ¿Qué es lo que ella creía en su corazón? ¿Qué tenía en su pensamiento? ¿Qué había en su corazón? ¿Qué fe había en ella? ¿En qué había meditado para poder haber puesto a su hijo en el río Nilo? Podrían haber sucedido muchas cosas. Ella sabía de que el niño ya había crecido, en donde ya no iba a poder seguir escondiéndolo. Por 3 meses lo guardó, pero ya de 3 meses algo le dijo, ella sabía, ya no voy a poder guardarlo, ya no voy a poder protegerlo. Pero lo puso en el Nilo y dejó los resultados a Dios. Ella arriesgó al niño. Ella arriesgó su vida. Ella puso al niño en el río Nilo y dejó el resultado en las manos de Dios. Ella confió en Dios, tuvo fe en Dios.
Quizás hoy en día hay madres que ven el mundo secular, ven las cosas que están sucediendo, pero tú tienes que creerle a Dios, orar a Dios, buscar a Dios, acercarte a Dios, tener fe en Dios, dejar las cosas en las manos de Dios. Haz tu parte. Es lo que Dios te pide. Haz tu parte como madre en criar a tus hijos, en orar por ellos. Deja el resultado en las manos de Dios. Sí, hay muchas cosas que pueden suceder, pero tú deja las cosas en las manos de Dios. Ella se dedicó a la meta de preservar al niño. Se dedicó a la meta de criar a su niño físicamente y espiritualmente. Ella puso al niño en el río Nilo, en el lugar donde ella pensó, creía de que la corriente iba a dirigir al niño hacia la hija de Faraón. Y la hija de Faraón, sin duda alguna, eso se llevó a cabo. Ella como calculó, pero quizás no se hubiera dirigido hacia allá el niño, la corriente, quizás un animal, quizás un guardia, alguien más lo hubiera visto, no hubiese llegado a la hija de Faraón, pero llegó a la hija de Faraón. Y dice la Escritura que al verlo, la hija de Faraón vio de qué era hermosura y fue movida, tuvo compasión, fue movida, vio la hermosura y algo en su corazón fue tan fuerte, que fue más fuerte que el decreto, que el mandato de su padre, de que todo niño hebreo sea puesto a muerte, pero fue movida. ¿Quién crees que movió ese corazón para que fuese movida a desear quedarse con ese niño que no era ni de su raza? No era de ella, no era de su raza, pero fue movida a querer quedarse con él. Dios es soberano. Dios movió el corazón de esa mujer, sin duda alguna, la hija de Faraón. Dios fue que estuvo ahí. Dios escuchó la oración de su madre. Dios movió, fue hacia la hija de Faraón. Dios movió a la hija de Faraón a guardar, a proteger a ese niño. Fue Dios. Dios, sin duda alguna. Dios es soberano. Dios mueve los corazones. Dios tiene el control. Se nos dice también que María, la hermana de Moisés, iba mirando a ver a dónde, asegurándose que fuera a donde debería de ir, en donde ellos planificaron. Ellas tenían el plan. Sin duda alguna planificaron. Y llegó hacia la hija de Faraón. Y se nos dice que fue y le dijo: hey, ¿quieres que te consiga una hebrea para que te lo cuide? Y la respuesta de la hija de Faraón es: sí, tráeme, quiero que me lo cuiden. Jocabed se lleva a su niño, se lleva a su niño, y no solamente se lo lleva, sino que fue pagada, le pagaron para criar a su propio hijo. La soberanía de Dios, Dios proveyendo, Dios protegiendo a Moisés, y Dios proveyendo protección, Dios proveyendo para su alimento. No solamente eso, sino que Jocabed se le dio un salario para cuidar a su propio hijo. Uno se puede preguntar, ¿cómo es que Moisés conocía de Jehová cuando él fue ya instruido en las creencias de los egipcios, en la universidad, por así decirlo, más alta que había en Egipto? Él fue educado altamente, en una educación alta. Y sin duda alguna se les enseñó, a Moisés se le enseñó lo que ellos creían. Pero ¿cómo es que Moisés, siendo criado después en lo que es la educación de los egipcios, cómo es que él creía en Jehová, conocía de Jehová? ¿Cómo es que él creía en Jehová? ¿Por qué creía él en Jehová? ¿Por qué es que él confió en Dios también? Sin duda alguna, la respuesta es su madre, Jocabed. Ella tomó el corto tiempo que tuvo para criarlo, los primeros quizás 4 o 7 años, porque después fue regresado a la hija de Faraón, y él fue educado en las creencias, en la educación egipcia. Sin duda alguna, Jocabed tomó su tiempo, fue dedicada y instruyó a su hijo.
el tiempo que tenía en las cosas de Dios. Dios, Jehová, mi hijo mío, Jehová es el Dios verdadero. Él es el único Dios verdadero. Esto y otro. Se dice que hay otros dioses, pero no son verdaderos. Ella instruyó al niño, sin duda alguna. Moisés fue educado. Fue en la escuela de más alto nivel en su tiempo. ¿Saben? Dios no odia la educación. Dios no odia la educación. Una persona puede educarse. Dios no odia a una persona que es educado altamente. Hay personas que tienen ese privilegio de ir a colegio, tienen tienen una inteligencia más alta que otros. Dios no odia eso. Dios obviamente te da esa inteligencia, te da esa capacidad. A Dios no le molesta que sean educados. Y esto lo digo porque sorprendentemente hay personas que enseñan de que educarse no es bueno, que ir a la universidad no es bueno. Hay religiones que creen eso. Dice, no gastes tu tiempo en educarte. Sorprendentemente, pero Dios no odia la educación. Siempre y cuando el fundamento de la educación sea piadosa. Siempre y cuando tus hijos saben de que, hey, tú tienes el privilegio de ir a una educación, a ir a una universidad, de prepararte, de tener un título, siempre y cuando tu fundamento sea piadoso, siempre y cuando ese niño o esa niña crezca con el saber y el saber de que Dios es el Dios verdadero y de que su vida es de honrar a Jehová. No es porque no vas a tener un título para tener ciertas cosas o cierta inteligencia para tu riqueza tuya, para propia riqueza, sino para honrar y glorificar a Dios. Eso es cuando tú tienes éxito. Hay personas que quizás en el mundo secular miran, mira mi hijo, mira mi hija, tales títulos tiene, es un doctorado, esto y el otro, pero no conocen de Dios. El fundamento no está ahí, pero cuando el fundamento piadoso está ahí, a Dios le agrada, porque Dios te puede usar grandemente en ciertos lugares donde quizás el pueblo común no puede llegar. Cuando el fundamento es piadoso, obviamente a Dios le agrada. Porque esos hijos crecen sabiendo de que sirven a Dios. No, sean lo que sea, la educación que tengan, el título que tengan, pero tienen a alguien que es grande, que es Dios. Le sirven a Dios. Dios bendijo los esfuerzos de Jocabed, sin duda alguna. Jocabed no tenía una situación perfecta. Ella no se creció en una mansión. Ella no era una persona de una familia de riqueza. Ella, sabemos, ya leímos, su vida estaba en peligro, su niño estaba en peligro. Ella no tenía un lugar cómodo para criar a su hijo. Ella lo escondió. Temía de que quizás fuese escuchado cuando el niño lloraba porque tenía hambre. De que quizás un espía, un soldado de los egipcios lo viera, lo escuchara. Ella no tuvo una situación perfecta. Muchos dirían, no se puede, es imposible. Quizás muchos dicen, es imposible crear un hijo piadoso. Mira la situación, el mundo secular, mira la televisión, las caricaturas, mucha influencia, la música, las amistades, etcétera, etcétera. No se puede. Pero Jocabed, ella sí creyó en Dios. Ella sí confió en Dios. Ella tenía fe en el Dios verdadero, en Jehová de los ejércitos. Ella sí le creyó a Dios. Esa fe, de nuevo repito, la movió. Tomó acción. Tienes esa fe, te mueve a tomar acción, te mueve a buscar vivir para la gloria de Dios y buscar de que tus hijos crezcan para que honren a Dios. No sabemos la edad que tenía Moisés cuando fue llevado a vivir en el palacio de los egipcios. Quizás 4 años, quizás a lo más tardar 7 años y ya de ahí fue llevado al palacio de los egipcios. Pero algo sí sabemos. Jocabed lo educó bien. Jocabed tomó su tiempo para enseñarle, inculcar en su corazón de Moisés de que Jehová es el Dios verdadero y de que Jehová tenía promesas para con el pueblo de Israel y Jehová iba a cumplir tal promesa. Ella fue una buena madre. Si tú supieras cuánto tiempo tendrías para educar a tu hijo o a tus hijos o hijas, ¿qué hicieras? ¿Será que fueras más devota? ¿Tomarás más tiempo en educar a tus niños? Si supieras que tienes un corto tiempo, 4 años, 7 años, ¿te tomarías más tiempo en educar a tus hijos? ¿En tener tiempo con ellos? ¿En orar por ellos? ¿Qué cambiaría?
Oh, no, dejámoslos para mañana. Vamos a dejarlo para mañana. Quizás mañana sea otro día. Pasa la semana, pasa un mes, pasan los años y de repente decimos, 15 años ya pasaron, ¿qué tan rápidos pasaron? No podemos dejar las cosas para mañana. No podemos dejar las cosas para mañana porque el tiempo pasa volando. Y hay que tomar ese tiempo para educar a los hijos, inculcarles a ellos el temor de Dios. ¿Quién es Dios? Hoy en día tenemos la palabra de Dios aquí en nuestras manos. Tenemos la Biblia. Hoy en día hay muchas cosas. Hay libros, hay videos cristianos que pueden ser usados para educar a los niños. Quisieras si supieras que tienes poco tiempo. Y en realidad lo tienes. Porque como lo digo, lo repito de nuevo, el tiempo pasa volando. Muchos padres llegan a decir, me acuerdo cuando era un bebé, ahora mira, ya es un hombre grande, hecho derecho. Rápido se va el tiempo. Jochebed demostró ser una mujer con una dedicación no común. Sin duda alguna, no es común. Es excepcional. Ella tuvo esa dedicación, dedicó su tiempo a criar a sus hijos, conforme a la voluntad de Dios el Padre. Tercero, Jochebed demostró ser una mujer con una sorprendente valentía. Ella demostró tener una valentía sorprendente. ¿Qué es valentía? Uno se preguntará. Bueno, valentía es lidiar con la dificultad y con el peligro en vez de retroceder. Valentía no es no tener miedo en tu corazón, porque todos llegamos a tener miedo. Pero a pesar de eso, lo afrontamos, no retrocedemos, confiamos en Dios. Sí va a haber temor, va a haber quizás estrés, ansiedad, pero vamos a confiar en Dios, vamos a enfrentar esto, confiando en Dios. Es decir, yo enfrentaré lo que Dios ha puesto enfrente de mí. Voy a enfrentarlo, voy a confiar en Dios, voy a creerle a Dios, voy a hacer lo que Dios me está llamando a hacer. Así que demostró valentía en arriesgarse, en desafiar al faraón, el decreto del faraón. Cada vez que lloraba, calladito Moisés, porque pueden venir por ti y te eliminan, y no solamente te eliminan a ti, sino también me van a eliminar a mí. Fue valiente. De nuevo lo repito, tantos obstáculos que había con los espías, con los guardias, con quizás algún vecino que la relatara. Pero ella hizo su obra. A pesar de todo eso, ella hizo su obra y confió en Dios. Confió en Dios. Ella tomó el tiempo, fue devota, dedicó su tiempo a criar a su hijo, a glorificar a Dios, a enseñarle a su hijo quién es Jehová. Piense de cómo es de que la lógica le dejó saber de que a los 3 meses ya no iba ella a poder seguir guardando al niño, protegiéndolo. Ella algo le dijo, ya no puedo, ya no voy a poder, porque el niño ya va creciendo. Dijo, ya no voy a poder. Algo la movió. Y hizo una arquilla, dice las escrituras. Una arquilla y con el plan de poner al hijo ahí y con el plan de ponerlo en el río Nilo. ¿Qué motivó a una madre a poner a su niño en el Nilo? Sabiendo de que había tanto peligro, habían cocodrilos ahí. ¿Qué motivó a una madre a poner a su niño en el Nilo? Quizás algunas dirán que esto no es amor. Quizás, ¿cómo es posible? ¿Cómo una madre que tiene amor por su hijo, cómo lo va a poner en tal peligro? Lo va a poner en un peligro, pero no, en sí tenía amor. Tenía amor. Amó a su hijo más que su propia vida. Ella arriesgó su vida. Ella estuvo dispuesto. Ella, ya no voy a poder tenerlo aquí porque lo van a encontrar y lo van a matar. Tengo que hacer algo, hizo la arquilla y lo puso por amor, con el deseo, con la fe, con la esperanza de que su hijo de alguna u otra forma no fuese encontrado y puesto a muerte. Fue el amor por su hijo, de que quizás Dios en su misericordia guardaría al niño y lo mantendría con vida. Amor por Dios. ¿Qué la movió? Fue el amor por Dios, de honrar a Dios, el amor por su niño. Ella aprendió lo que Cristo nos enseñó, de que perderemos a lo que nos aferramos como nuestro. Lo perderemos, todo aquello a lo que tú te aferras, llegas a perder, y de que nos quedamos con lo que damos al Señor. Pierdes si te aferras a algo. ¿Estás dispuesto a dejar las cosas en las manos de Dios?
dar tus hijos al Señor, confiar a Dios. Hay que confiar en Dios, creerle a Dios, de que Dios te da un consejo más sabio que el mundo. El mundo secular dice, no, yo te puedo, el mundo secular viene y te dice, no, es correcto, antes se educaba así, ahora es así, ya no es para hoy en día. El mundo secular te quiere decir, no, incúlcales esto, enséñales esto, porque esto es necesario, esto es más mejor hoy en día. Pero Dios te dice, no, así educa a tu hijo, así cría a tu hijo, así disciplínalo. Hay que disciplinar, hay que corregir, porque Dios lo dice. Dios dice en su palabra que hay pecado en el niño, en su corazón, y hay que corregirlo, hay que instruirlo. Pero el mundo dice, no, pobrecitos. El mundo dice, no, es que aquí se dice los terribles dos. Es que es natural, es normal de que un niño a los 2 años comienza a hacer sus berrinches. Déjalo, porque es natural. Cuando la Biblia te dice, hay que corregir, hay que disciplinar. Cuando crezcan, dice, pobre, mira ese niñito tan hermoso, tan chiquito, tan cute. Dicen, tan cute, pobre niño, mira cómo lo voy a educar, pero tan cute. Y mira, ve a la prisión. ¿Cuántas madres dijeron, oh, mira qué niño tan curiosito, bonito? Déjalo, no lo lastimes, es un niño, déjalo, no sabe. Pero ¿quién sabe más? El adulto. ¿Y el adulto qué debe de hacer? Educarlo, instruirlo. Es sorprendente. Yo a veces, hace muchos años atrás, estaba en el hogar de un amigo y ahí el niño, ya ven los niños ahí jugando con los controles de la televisión. En vez se los dan como juguetes y digo, eso no es un juguete. Dice, no saben, oh, gloria a Dios, no saben, pero ¿quién sí sabe? El adulto. ¿Y quién debe educarles? El adulto. El niño aprende. Con el tiempo, si tú lo educas, va a decir, ok, esto no es un juguete, no voy a jugar con eso. Porque el adulto debe de enseñarles. Y hemos dicho aquí que la disciplina es en el hogar. Y cuando tú disciplinas a tus hijos en el hogar, se van a comportar bien allá afuera. Pero hoy en día vemos a muchos padres teniendo dificultad con sus hijos en la calle. ¿Por qué? Porque en el hogar no los disciplinan. Dicen, están en su casa, que hagan lo que quieran. Y después cuando van afuera, van a hacer lo que quieran. ¿Por qué? Porque no hay disciplina. Porque no escuchan el mandato de Dios, el consejo de Dios. Dice, no, es que en tal escuela tal persona tiene tales títulos y tal educación y ellos saben mucho. Pero en realidad no saben nada. ¿Quién sabe mejor? Dios es el que sabe. Dios es el que sabe mejor. Dios nos creó. Somos creación de Dios. Y Él nos conoce perfectamente y sabe cómo perfectamente una cría debe de ser criada. Sin duda alguna, Jocabed y María habrían hablado de las posibilidades que podrían suceder al dejar al niño en el Nilo. Habían pensado, bueno, puede el viento mandarlo a otra dirección, quizás algún espía, quizás algún soldado, quizás alguien entre ahí envidioso, quizás digan, hey, mira ahí está un niño, un cocodrilo, pudiese haber volteado ahí la arquilla y hundido el niño. Muchas cosas podrían haber pasado. Lo habían pensado, meditado, pero Jocabed tuvo fe en Dios, confió en Dios sin duda alguna. Jocabed le agradeció a Dios porque sus planes salieron tal como pensaron. Gracias, Dios mío, gracias porque guardaste a mi hijo. Gracias porque no lo vieron, no lo vio algún soldado. Gracias porque no se hundió, no terminó ahí muerto en el río. Un animal no lo comió. Gracias porque lo vio la hija de Faraón. Gracias porque la hija de Faraón tuvo tal deseo de guardar, proteger a ese niño. Fue en contra del decreto de su propio padre, que no era cualquier persona, era el Faraón, el más grande patriarca de aquel día, monarca. Pero ella confió en Dios. Ella le dio gracias a Dios sin duda alguna. Le glorificó a Dios. Jocabed demostró valentía. ¿Qué tal si una vecina envidiosa lo hubiera reportado? Sin duda alguna, ponte a pensar, tantas de las hebreas que perdieron a sus niños. Quizás entre ahí, si alguien entre las hebreas escuchó al niño, quizás hubiera dicho, hey, esto no es justo, ¿cómo es posible que mi hijo
mi niño fue aventado al río, mi niño fue puesto a muerte y ella lo tiene ahí, no solamente lo está, no, ya después que la hija de Faraón, ¿verdad? Mandó a que lo cuidara, alguien pudiera haber dicho, hey, ¿cómo? Mi niño, mi bebé, otra madre hubiera dicho, mi bebé murió, lo aventaron al río como animal, se lo comió un animal. Y aquí Jocabed tiene a su hijo, y no solamente tiene a su hijo, sino que le están dando un suelo para cuidar a su hijo. ¿Tú no crees que quizás a alguien le pudiera entrar en vida de ver, hey, ¿sabes qué? Ella es la madre. Ella es la madre. Obviamente no sabían que Jocabed era la madre, pero pudieron dicho, ella es la madre y ella mira lo que ella hizo. Ey, déjale saber al faraón. Ella podía haber sucedido, pero ella tuvo fe, valentía. Ella tuvo valentía para ir en contra de todos esos temores, todas esas posibilidades que pudiesen haber sucedido. Valentía para lidiar con los conflictos, con las dificultades que había, que pudiesen haber sucedido. Jocabed tuvo valentía, tuvo fe. Es interesante al saber cuántas mujeres Dios movió para preservar y preparar a Moisés. La madre de Moisés, la hermana de Moisés, la hija de Faraón, las criadas del Faraón. Todo eso es para preparar, para guardar a Moisés. Un hombre que fue usado por Dios sin duda alguna. Sin duda alguna, Jocabed sabía de que su hijo tenía un llamado, y si tenía un llamado, Dios lo iba a guardar. Y las promesas que Dios le había dado al pueblo de Israel, y si Dios había hecho las promesas, aunque fueran esclavos en Egipto, eran unos don nadie en Egipto, eran esclavos vistos como cualquier cosa, pero ella creyó. Yo no sé cómo se va a tomar a cabo, pero yo sé que Dios nos ha prometido una tierra prometida, y yo sé que la vamos a tener. ¿Cómo? ¿Cuándo? No lo sabemos, pero lo creemos. Ella creyó a Dios. Jocabed, sin duda alguna, era una mujer de gran fe y gran dedicación y gran valentía. Sin duda alguna. Lo repito de nuevo. Jocabed, sin duda alguna, era una mujer de gran fe, de gran dedicación y de gran valentía. Necesitamos mujeres así, de fe, con una gran fe como Jocabed. Al igual a Jocabed, de valentía, de dedicación. Necesitamos mujeres que le crean a Dios, que crean que esto que tenemos aquí, la Biblia, es la palabra de Dios, que le crean que el consejo que está aquí en la Biblia es el mejor consejo, no el del mundo secular. No el del mundo secular. Que le crean que aquí está cómo es que el ser humano es, cómo es que el ser humano debe ser criado, disciplinado, instruido y confiar en Dios, dejar las cosas en las manos de Dios. Y no creer en el mundo secular. Que hoy en día ya se habla, no, es que, bueno, nació un niño, pero ¿sabes qué? El día de mañana puede ser una niña. O ¿sabes qué? Bueno, mira, eres un niño hoy, pero quizás pasado mañana te sientas niña y eres niña, y quizás después otros días más te sientes niño otra vez. Porque eso es lo que se está viendo hoy en día. Esa es la educación que les están dando. Y estamos viendo ya personas que dicen, no, pues es que yo no soy un ser humano, es que soy llamado a ser un perro, y ya se creen perro. Es real. Y hay personas que se desfiguran para parecerse a un animal, porque creen que, no, es que yo no soy un humano, me siento como un perro, como un animal. Hay la gente trastornada ahorita de que, bueno, es que, bueno, soy un hombre de 50 años, pero me siento como una niña de 6 años. Eso es lo que se ve hoy en día. Ese es el resultado. Ese es el resultado cuando tú crees que el mundo secular tiene mejor consejo que el Dios Altísimo. Eso es lo que sucede. Eso es lo que sucede. Hoy en día vemos tanto crimen, tanto criminal hoy en día. ¿Por qué? Porque personas escuchan lo que dice en la Biblia tocante criar a un hijo, pero dicen, no, yo sé mejor. Es mi hijo y yo conozco a mi hijo mejor que Dios Altísimo. O si Él nos creó, Él nos conoce, Él sabe nuestro corazón, pero de una u otra forma quizás yo soy más soberano que Dios o más soberana que Dios y sé mejor que Dios y sé crear a mis hijos mejor. No necesito un hombre, no necesito esos pastores ahí que están predicando cómo criar a la familia, qué es lo que es un padre, una madre, etc.
Necesitamos personas que crean a Dios y que crean que este libro, la Biblia, es palabra de Dios, es el consejo mejor que puedes tener tocante la crianza de tus hijos. También necesitamos hombres que le crean a Dios, hombres que tienen una fe genuina, que sean movidos a accionar, a tomar acción y no a estar ahí de perezosos. De decir, no, yo creo en Dios, creo en las promesas de Dios y Dios me ha llamado a ser el líder y voy a tomar el liderazgo. Y voy a creerle a Dios y voy a tomar el rol, el líder del hogar. Voy a disciplinar, voy a corregir, porque saben, aquí lo hemos dicho y siempre lo diremos, el rol principal en la crianza de los hijos cae sobre el varón, porque él es el líder. La mujer va y ayuda. Necesitamos hombres y mujeres con esa fe, con esa valentía, con esa dedicación, de ir en contra de lo que diga el mundo secular. No me importa lo que dice el mundo secular, no me importa si el mundo secular diga, no debes hacer eso porque pobre niño lo vas a traumar. No lo disciplines, pobrecito niño, es que está creciendo, son sus terrible twos, como dicen aquí, sus terribles 2 años y después llega a los 4 años, 6 años, es que es normal, déjalo. Porque no es sabio porque lo vas a lastimar su corazoncito, vas a lastimar. En realidad, si tú amas a tu hijo, vas a creerle a Dios y vas a disciplinar, aunque te duela, aunque digas, oh, cute, tan cute que se mira mi niño, o tan preciosa que se mira mi niñita, ay, como no puedo lastimar, no puedo darle una palmadita. Tienes que hacerlo. Tienes que hacerlo porque el día de mañana esa niñita cute o ese niño cute, el día de mañana se te puede voltear y ya no va a ser tan cute la situación. Ya no, en realidad. Después las madres están llorando. Hace poco miré un video, ahora yo acordando, miré un video de una mujer que hizo lo correcto, echó a su hija de su hogar. Y en el video y vemos cómo la hija habla con la madre. Parece que no es su madre. Pero ¿por qué sucede eso? Porque no hay disciplina, porque no hay corrección. Hoy en día estamos viendo en las escuelas, hay maestros aquí en Omaha, Nebraska, hay maestros que ya dijeron, no, ya no quiero ser maestro, yo me alejo de esto. ¿Por qué? Porque ya los alumnos no respetan, porque no saben lo que es un respeto de adulto, no respetan para nada. Y ya muchos dicen, no, yo no quiero nada. Porque los maestros dicen, hey, ese teléfono, y ahí se levantan y se te ponen. El muchacho, la muchacha se te pone y se te va encima. Y no, es que no puedes hacer nada, porque es un joven, no es un mayor de edad. ¿Qué se puede hacer? Ya no hay esa disciplina. Antes, se habla en México, ¿verdad? Había, en Latinoamérica, sin duda alguna, había a los maestros, ellos sí te disciplinaban. Había disciplina. Hoy en día, no, es que se levantan, ¿no? ¿Cómo es posible que alguien, no es su padre, no es su madre, ¿cómo va a disciplinar a mi hijo? Bueno, si es necesario, si no lo hacen ustedes, quizás es necesario que otros lo hagan. Te hacen un favor. Necesitamos hombres y mujeres con fe, dedicación, amor a Dios, creerle a Dios. Necesitamos a esos hombres que le crean a Dios. A pesar de lo que diga el mundo secular, a pesar de la cultura, a pesar tocante hoy en día la vestimenta, todo eso hay que enseñar a los niños. Hoy en día hay niñas ahí de 4, 5, 6 años ya pensando en maquillarse. Es una niña ya tomando, yo no entiendo cómo es posible, ¿verdad? Las madres o los padres permiten a una niñita de 4 o 5, hay eventos de danza, en donde ya las visten como, ya parece que están trabajando, hay un lugar ahí prostíbulo. Las visten allá y bailar de esa forma. Y creen que eso es algo de que alegrarse. Es un gran logro, mira mi hija, mira qué tan sexy baila. Necesitamos padres que le crean a Dios, que tengan celo por Dios. A criar a sus hijos conforme a la voluntad de Dios, no conforme al mundo secular. Necesitamos padres cristianos que le crean a Dios, que disciplinen a sus hijos conforme a la voluntad de Dios. Madres
que corrijan, madres que también sepan que Dios ha llamado al hombre a ser líder, y cuando ese líder está poniendo mano dura, hey, me quedo callado, me quedo callada. Pero a veces la situación, a veces hay padres que quieren disciplinar, pero las madres se entrevienen y no dejan que el niño o la niña sea disciplinada o disciplinado. Y por eso es que se crecen en rebeldía los niños. Necesitamos hombres y mujeres de fe, la fe de Jochebed, una fe genuina que le crea a Dios. Hombres y mujeres de dedicación que dediquen su tiempo a criar a sus hijos conforme a la voluntad de Dios. Porque el tiempo pasa volando, especialmente hoy en día, en estos días. Rápido se va el tiempo. De valentía para confrontar tus temores. De que tengas esa valentía. Va a haber temores, pero confía en Dios. Y oración, la palabra de Dios, vivir la palabra de Dios, tener fe en Dios, dejar las cosas, los resultados en las manos de Dios, confiar, yo voy a hacer lo que Dios me está llamando a hacer y el resultado se lo dejo a Dios. Valentía para hacer lo que Dios te está llamando a hacer. Hacer lo que Dios te está llamando a hacer. Así que hemos visto a Jochebed, la madre de Moisés. Hemos visto su carácter, cómo es que ella le creyó a Dios, confió en Dios, fue dedicada, fue devota. Creyó a Dios y dio una crianza bíblica a sus hijos. No tuvo temor. Fue dedicada. Así que terminamos. Y ojalá este mensaje sea de bendición para las madres.